Bienvenidos amigos de Enfocados, este programa especial desde Venecia. Ya hoy es el último día del festival y estamos esperando que anuncien los ganadores. Estamos aquí esperando una película también. Este festival es importante y es que básicamente le da inicio a la temporada de premios, a la temporada que inicia junto con el Festival de Toronto. Ambos festivales se combinan. En lo que termina el Festival de Venecia, el Festival de Toronto inicia. El Festival de Toronto inició ayer, el día 9. Mañana es el día final del Festival de Venecia, que anuncia los ganadores. Entonces, lo importante de estos dos festivales es que comenzamos a ver las películas que van con miras a los diferentes premios que conocemos. Globo de Oro, el Oscar, el SAG, el BAFTA, todos esos premios inician con un sistema de mercadeo de promoción de proyectos. La mayoría de esos proyectos netamente de Hollywood o que buscan un posicionamiento dentro del cine internacional a través de Hollywood son mostrados en este festival. Ambos festivales, Toronto y Venecia, tienen un mercado. Aunque ustedes no vean una película que esté siendo en la selección oficial, hay películas que son mostradas en el mercado para diferentes distribuidores. Y ya estos distribuidores, Netflix, Amazon, MGM, todos los grandes distribuidores tienen en cartelera cómo promocionar o comprar estas películas con miras a estos premios. En esta ocasión hice unas cuantas entrevistas, tuve la oportunidad de participar en ruedas de prensa, hice unas cuantas preguntas y vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes proyectos que se presentaron aquí y que tal vez son los más importantes para la temporada de premios que viene. El cine latino estuvo bien importante dentro del festival y hay dos películas que se están promocionando fuertemente para los premios y son específicamente películas latinas y quiero hablar un poquito de ellas. La primera es Argentina 1985 con Ricardo Darín y todo un grupo de actores dirigida por Santiago Mitre. Esta película habla de un suceso, de un juicio que ocurrió en Argentina en la década de los 80, cuando juzgaba a todos los involucrados en la dictadura que pasó unos 5 o 6 años anteriormente. Ricardo Darín hace del doctor Estracera, que fue el abogado que llevó a todas estas personas a juicio, liderado por el dictador Videla. Y básicamente la película cuenta cómo él arma el equipo, cómo arma el expediente y cómo a través de todo esto cuenta una historia, aunque un poquito hollywoodense, pero es una película que funciona y es una película que tal vez tenga muchas cosas que decir, no solamente al gobierno, no solamente al pueblo argentino, sino a todos los pueblos que de alguna u otra forma han sido subyugados por una dictadura. En esta ocasión, aquí dentro del festival, tuve la ocasión de hacerle una pregunta a Ricardo Darín acerca de su pensar de que si la película solamente es una película muy argentina, es una película que le habla a todos los países latinos, como mencioné, que ya han pasado por alguna dictadura. ¿Cuál era su parecer acerca de esto? Esto fue lo que Ricardo Darín me dijo. Buen Peralta, de República Dominicana. ¿Qué tal? Hola. Hay una frase en la película. Yo pienso que cada país latinoamericano, o la mayoría, ha tenido un tirano, de alguna forma. Lamentablemente sí. Y hay una frase en la película que me marcó, porque dice que dejar de utilizar la muerte como herramienta política. Sí. ¿Qué significa esto para ustedes y por qué en los últimos 15, 20 años Argentina se ha enfocado mucho en contar historias alrededor de todos estos sucesos? Nosotros atravesamos dictaduras varias, las últimas muy sangrientas y muy, no solo crueles, sino también difíciles de entender, y estamos muy marcados por eso. Durante mucho tiempo no se pudo hablar del tema por razones obvias, y cuando se abrieron las ventanas para poder hacerlo era absolutamente imaginable que todo el mundo iba a querer tener su versión de los acontecimientos. Algunos lo consiguieron, otros no. Hay mucho dolor en esa historia. Es cierto lo que decís con respecto a los países latinoamericanos. Tristemente todos, de una forma o de otra, en mayor o menor medida, han atravesado sociedades aplastadas por tiranías, por dictaduras, por incomprensión, por intolerancia, y todavía se siguen viendo en algunos casos. Y esta es lamentablemente la historia de la humanidad, no solo de Latinoamérica. En algunos casos se han conseguido resultados mucho mejores y nosotros seguimos trabajando en lo mismo.
Y creo yo, vamos a seguir trabajando en esto. Y en ese sentido es que es importante que quede por encima de todo destacado lo que es la justicia y la verdad, porque a la larga la verdad siempre aparece y hay que hacer lo imposible por defender la justicia. Me parece que el cine es una gran ventana para las sociedades, como para poder revisar su propia historia y a partir de ahí poder reflexionar y mantener vivas la memoria y ciertas cuestiones que son fundamentales para el crecimiento de la sociedad. Hay una frase que dice Luis Moreno Campo, el real, con quien estuve charlando mucho en el último tiempo, que era la primera batalla ocurre en el campo real y la segunda ocurre en la memoria. Y creo que el cine nos permite eso, ¿no? Como poder mantener vivos determinadas situaciones que son importantes ahora y van a seguir siendo importantes para siempre. Nosotros creemos que esta película habla sobre Argentina, pero no solo habla sobre Argentina. Horas después, tuve la oportunidad de conversar también con Axel Kuchevaski. Axel es uno de los productores de esta película, Argentina 1985. También tuve la oportunidad de sentarme con él y de hacer unas cuantas preguntas acerca de cómo él se involucra en el proyecto y de cómo el proyecto fue creado desde la nada para contar esta historia muy interesante. Axel es un gran productor argentino, ha trabajado en televisión, tiene ya casi 100 películas en su haber como productor, incluso fue uno de los productores de la conocida El secreto de sus ojos. Aquí les dejo con un fragmento de mi entrevista con Axel Kuchevaski. Mi nombre es Rubén Peralta, aquí estoy con Axel Kuchevaski. Exacto. ¿Lo dije bien? Muy bien. Axel, ¿cómo te llega el proyecto de Argentina 1985? Argentina 1985 no me llega, lo inventamos, lo creamos con Santiago Mitre en una charla de café. Empezamos a charlar acerca de películas que nos gustaban, sobre thrillers políticos esencialmente, películas de suspenso corte político, y empezamos a pensar qué hecho histórico argentino tenía esas características y nunca se había filmado. Y Santiago, sin pensarlo, me dijo El juicio de las juntas. Y mi primera reacción fue, tenemos que hacer eso. Y la segunda fue, pero ¿por qué nadie lo hizo hasta ahora? Y ensayamos algunas respuestas, esencialmente porque era una historia compleja, cara porque es una película de época, y porque además uno no puede contar una historia que atraviesa un país entero con dos personas hablando en una habitación. No había forma de hacerla barata, por la época y por el tipo de historia que era. Pero decidimos avanzar, no tuvimos ninguna duda, y parte de mi trabajo fue ver quién podía ayudarnos a que la película exista. Y enseguida además tuvimos claro qué elenco queríamos. Queríamos a Ricardo Darín como protagonista, como el fiscal Julio Trasera, y a Peter Lanzani en el rol del fiscal adjunto, ¿no? Sí. Luis Moreno Campo. Tú sabes que algo que me llama la atención, y lo comentaba, es que ustedes han contado muchas historias alrededor de esto. Y hace unos años yo recuerdo que hablaba con Rodrigo Lacerna acerca de Crónicas de una fuga. Sí. Y qué tan especial es ese periodo para ustedes. Y él me dice que es una herida que todavía no se ha cerrado, que todavía hay mucha gente que vive cosas de ese momento. Y te hago la comparación con mi país, con Trujillo. Trujillo pasó hace 40 años. Mucha de la gente que ahí ya está vieja o murió, pero lo de ustedes fue reciente, hace unos 30, 35 años. A mí me parece que cuando vos tenés, en el caso específico del terrorismo de Estado, Exacto. La discusión no es sobre el pasado, es sobre el presente. Y es sobre las libertades individuales, los derechos de las personas. No es sobre algo que... Uno podría pensar que estas películas son sobre cosas lejanas. Y son sobre cosas presentes. El hecho de que nadie debería estar por encima de la ley, por ejemplo, es algo que una película como Argentina 1985 se plantea. Sí. Entonces, no, es verdad que hay hechos traumáticos en la historia de Argentina que no son tan lejanos, pero creo que particularmente esta no es una película sobre los excesos de un gobierno militar o las acciones destructivas de un gobierno militar, depende de los puntos de vista, sino es una película sobre la democracia como un bien común y la necesidad de compromiso de los ciudadanos y de la existencia de justicia para que las democracias funcionen. Eso no es algo argentino,
Eso pasa en todo el mundo. O sea, Estados Unidos, Sí, a cada rato todo el tiempo estás viendo movimientos, situaciones donde se está juzgando abuso de poder por parte de un expresidente, donde hablas de Europa del Este y hablas de abuso de poder, donde hablas de Latinoamérica en muchos No, y lugares. todavía tenemos tiranos, todavía existe en Cuba, Sí, en Venezuela. Y lo que pasa es que yo lo haría más extensivo, porque en algún lugar si nosotros pensamos que el abuso de poder es una figura y a veces es un sistema. Sí. Y eso no... Si nos quedamos en las personas se vuelve anecdótico. Pensemos en la situación y cómo hacemos las sociedades para trabajar la reconstrucción después de un abuso. Es decir, cómo las sociedades transitan el estrés postraumático de alguien que abusa de poder. Y eso es un poco lo que plantea la película. ¿La película qué dice? ¿O qué juega? La película dice, no hay una paz fundada en el olvido, existe la paz fundada en la memoria. Sí. ¿Tú sabes qué es lo irónico? En mi país, hablo de Dominicana, todavía hay gente que justifica lo que el tirano hizo, porque dice que en aquella época no había ladrones, en aquella época las cosas se hacían correctamente, pero la gente no tenía la libertad de escribir algo en Facebook o algo en Twitter ahora. ¿Cuál sería la ecuación? Hay gente que se hace que dice que defiende a los gobiernos totalitarios porque dicen que era, no sé, había menos situaciones de violencia. Pero ¿cómo es? Yo, por ejemplo, no puedo leer libros o no puedo ver películas o no puedo escuchar música porque alguien lo decide. ¿Cuál es la compensación? Y por otro lado, el Estado de Derecho no implica que no hay culpables, implica que los culpables tienen que ir a juicio. Exacto. No que alguien puede, porque se le ocurre, mandar a matar personas. La película no está diciendo... una de las cosas que la película juega y plantea es que la Argentina hubiese sido un país diferente si toda la gente que el gobierno militar persiguió hubiesen tenido un proceso judicial legal. Que la forma en la cual el poder militar en ese momento decidió pararse frente a estos temas fue de una forma clandestina, al margen de la ley y al margen de las instituciones. Para las sociedades es muy difícil recuperar la fe en las instituciones cuando pasan estas cosas. Estoy de acuerdo. Digo, uno podría decir, esto es una discusión que existe en Argentina, no, bueno, pero había grupos terroristas armados que hacían tal y tal. Sí, por supuesto, pero la responsabilidad de los individuos no es la responsabilidad del Estado, no es igual. El Estado es el árbitro de tu vida, el Estado es un garante. El Estado, los gobiernos a vos te tienen que garantizar la estabilidad, la paz, la justicia y los procesos legales correctos. Entonces, esta idea de que es uno o la otra es como un poco... Yo entiendo. No digo... Axel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta a Enfocados. Siguiendo con la cobertura y toda la opinión acerca del Festival de Venecia. Otra película, como mencioné al inicio, que está presente y que ahora está en otros festivales, es la película Bardo, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y un grupo de otros actores mexicanos. Cuenta la historia de este documentalista que se muda a Los Ángeles y luego tiene estos ataques de sus propios compañeros mexicanos y él está inseguro y son una serie de preguntas que este personaje se hace y que algunas sin respuestas.
Iñárritu ha sido atacado últimamente por sus comentarios y porque al parecer a la mayoría del público no le ha gustado la película, principalmente a los críticos, que fue la que vieron la película, y la prensa internacional que estuvo aquí en el Festival de Venecia. En lo personal a mí me gusta mucho la película. Creo que es una película muy personal, una película que funciona, una película llena de varios lenguajes cinematográficos, metáfora, ironía, humor negro. Es algo muy personal y yo pienso que todo el ataque que se ha visto involucrado el señor Iñárritu es injusto. Creo que la película funciona, creo que es una película que, como menciono, es muy personal y tal vez eso les reste. No es una clásica película de esta de Hollywood, de que verán un arco y otras cosas pasarán. Es una película que dura 3 horas. Yo pienso que eso también le resta un poquito a gustarle al público, porque recuerdo incluso que con The Irishman hace unos años a Martin Scorsese se burlaban, lo atacaban mucho porque era una película muy larga. Y me cuesta creer que no somos capaces de sentarnos más de 2 horas y media a ver una película. Pues lo podemos hacer para los Avengers, para Señor de los Anillos, para películas que sí tienen mucha acción, pero no para películas que te cuentan una historia y que son la mayoría historias muy personales. Y básicamente ese es el cine, contar historias. Pero ya eso es otro tema. En esta ocasión tuve la oportunidad de asistir a la rueda de prensa de Bardo y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta al director Alejandro González Iñárritu y a todo ese elenco. Y esta fue la respuesta. Fue una respuesta bien larga y fue una respuesta que les va a dar una guía acerca de dónde va la película. La película se va a estrenar próximamente en Netflix. Netflix tiene otras películas que les voy a comentar luego que vean la participación que tuve con Alejandro González Iñárritu y su equipo. Rubén Peralta, de República Dominicana, y represento a Hollywood Foreign Press. Yo he seguido tu carrera desde que empezaste y algo que sí he notado es tu puesta en escena es muy fuerte, pero también tus guiones han cambiado desde Amores Perros hasta ahora son más personales. ¿Por qué son tan personales en este tiempo, desde Birdman, por ejemplo, y ahora? Y para el cast, ¿cómo fue la conversación que tuvieron con Iñárritu a la hora de crear los personajes? Porque se siente la química de que son una real familia. A mí me gustaría que primero cada uno de ellos te dijera cómo, desde su punto de vista, cómo vivieron y cómo trabajaron en los personajes. A ver, Iker. Hola. Pues creo que fue algo que se dio muy natural. Creo que desde el principio hubo un momento para mí en lo personal que definió un antes y un después. La química siempre estuvo desde el primer instante, pero cuando nos fuimos a la hacienda un par de días, creo que fue un momento muy lindo en donde pudimos ensayar y explorar nuestras personalidades y conocernos de una forma mucho más íntima. Y creo que eso hizo que hubiera una química mucho más natural en escena. Y personalmente yo intenté identificar todos estos puntos dentro de las personalidades de las personas del cast con las personas dentro de mis miembros de mi familia, y eso hizo que las emociones que se sintieron y que los textos que se dijeron en escena fueran muchísimo más auténticos y que se vieran con la belleza que se vieron y que se vivieron también. Yo ya dije. ¿Quieres empezar? ¿Cris? Sí. ¿Cris? Okay. Hola. Como dijo Iker, siempre estuvo esa química ahí desde los castings, desde los últimos callbacks que tuvimos. Yo ya estaba junto a Daniel, había conocido a Iker, Gris todavía no, pero ya cuando nos conocimos, creo que fue en la hacienda que nos conocimos todos juntos por primera vez. Nos quedamos 2 noches en medio de la nada, en un lugar solo para nosotros, para ensayar, y ahí pues ahí creció la química. Comíamos juntos, no solo era, trabajamos, comemos juntos, desayunamos juntos, platicamos, nos reímos, y algo que siempre nos dio Alejandro desde el principio era confianza, y con esa confianza pudimos confiar en nosotros mismos para solo vivir la experiencia, como dijo Iker, muy presentemente. Todo fue muy presente y solo confiar, porque ya teníamos ese apoyo familiar, y yo, cuando veo a Daniel digo papá, y cuando veo a Griselda en la calle o algo digo mamá, y es mi familia, especialmente ahorita que estamos viviendo esto. Griselda. Sí, hola. Bueno, con la química de la familia, un poco esto que cuentan todos sucedió.
A veces no sucede con los compañeros, hay que trabajar igual y por ahí se generan escenas buenísimas también, pero cuando sucede la química y la amorosidad entre los compañeros, que tenemos que contar y transmitir un vínculo tan profundo como el familiar, es un regalo. Eso, cuando pasa hay que solamente festejar. Después preguntabas por la conversación con Alejandro acerca de los personajes. Lo primero que conversé con Alejandro, antes de mi último casting incluso, que fue con Daniel ya, fue acerca del tono de la película, el tono de los personajes, el tono de actuación, ¿no? Y un poco eso es lo que él me transmitió, que le gustaba de mi manera de actuar, que era el tono que tenía, venía bien, ¿no? Era a favor del tono que necesitaba la película. Después, en mi último casting, conocí a Dani y fue amor a primera vista, ¿no? No nos conocíamos y enseguida empezamos a trabajar. Trabajamos mucho durante ese casting, casi muchas horas, y parecía ya un ensayo, parecía un vínculo de dos compañeros actores que han trabajado juntos y que se reencuentran. Algo así sentimos, y eso nos transmitía Alejandro cuando nos veía trabajar. Así que yo siento que desde muy temprano se empezó a generar este vínculo de a granitos de arena entre nosotros cuatro, y que pudimos profundizar con la guía de Alejandro, que creo que tiene una visión, un buen gusto y un conocimiento del oficio del actor que me parece que hace que los vínculos cuenten lo que tienen que contar en esta historia. Así que eso. Me gustaría nada más para contestar la primera parte, que es lo de la puesta en escena. Creo que esto tiene que ver, quiero mencionar un par de cosas que son importantes. La puesta en esta película, como los sueños, cuando soñamos, hay imágenes, el subconsciente tiene una gran precisión. Si nos maneja y nos proyecta y se manifiesta una imagen en un sueño, tiene un sentido profundo. Si es una abeja, o es un jaguar, o es una mariposa, o es un ancestro que se nos presenta en un lugar que no tiene nada que ver a distancia y el tiempo. Hay algo que está ahí. Y cuando contamos un sueño a alguien y nos levantamos con ese sueño en la cabeza, lo podemos relatar con gran precisión. Lo importante en los sueños son los detalles. ¿Por qué una mosca la tenía aquí y me estaba comiendo el dedo? Una mosca me comía el dedo, no aquí ni aquí. ¡Ay! Esta película, que partió desde ahí, las imágenes se fueron apareciendo con una gran precisión, pero quiero mencionar que hay una persona aquí importantísima, que es Nicolás Jacobone, que junto con él, desde Beautiful, he venido construyendo, ya este es nuestro tercer trabajo juntos, y que junto con Nicolás pudimos desde el guión construir con una gran precisión todos estos elementos que fuimos disectando y que él casi se convirtió en mi terapista para poder entrar en esa precisión brutal desde el escrito, como estaba escrito, que lo tenía muy, muy claro. A partir de ahí, todas las necesidades de producción a través de Stacy, que todas y cada una de las locaciones eran de una gran precisión y poder construir todo este mundo con esta complejidad y riqueza. A partir de ahí, el trabajo de Eugenio, que también con una gran precisión teníamos muy claro esta construcción de cada set. Cada set, cada lugar estaba absolutamente medido por pasos, por palabras, por movimientos de cámara, y fue como un ballet, en donde no hubo nada improvisado. Es la película con más control que he tenido que realizar, absoluto, riguroso, casi obsesivo, que desde el inicio fue así, no hubo nada que se improvisara, todo estaba absolutamente desde el principio estructurado, y estas escenas que parecen líquidas y que se mueven flotando, para lograr eso hay que desaparecer todo lo que, toda la herrería, digamos, que está atrás de todo esto, incluyendo la música con Bryce. Cada pieza musical se fue construyendo con mucha anticipación para servir el tono de cada momento. Lo que quiero decir con esto es que es una película absolutamente preconcebida, estructurada con una gran precisión. Y finalmente, cuando
no importa qué tan grande sea la sinfonía. Tú como cineasta de alguna forma estás escribiendo un guión y estás componiendo algo, como si fuera si pasamos a la música, si estás componiendo una sinfonía, no importa qué grande o compleja sea, siempre una sinfonía la compones para un instrumento o para ciertos instrumentos. Y si esos instrumentos no tienen el tono y no están brutalmente afinados y no tienen un virtuosismo, por más hermosa que sea la sinfonía, se acaba. Y para mí el haber trabajado con Daniel y con todos ellos como actores fue trabajar con los mejores instrumentistas y músicos para poder llevar a cabo con esa precisión y belleza y profundidad esto que era un intento de esta complejidad. Pero es gracias al trabajo de todos ellos que hicimos esta película. Y Carla Luna, que está ahí sentada, que no ocupo aquí, pero quiero también dar el crédito a Carla y a Stacy, que fueron quienes produjeron la película. Otra película que también es de Netflix y que ha causado mucho revuelto es Rubia o Blonde, que cuenta la historia de Marilyn Monroe o cuenta fragmentos de la historia de Marilyn Monroe. Y es una película que va a dar mucho que hablar por varias escenas. Hay una escena muy interesante con un expresidente ya fallecido de Estados Unidos, donde ella le realiza sexo oral y todo lo que viene alrededor de eso. Pero yo pienso que la película, Ana de Armas está fenomenal. La actuación de Ana de Armas está fenomenal, pero siento que la película martilla mucho el personaje de Marilyn Monroe, la maltrata más de lo que podríamos esperar. Y yo pienso que va a ser un tipo de catapulte para la carrera de Ana de Armas, porque es muy posible que la veamos dentro de los premios. Hasta aquí ya cierro el Festival de Venecia. Extraño mi casa, pero también extrañaré Venecia. Es una ciudad muy hermosa, llena de cine, llena de conocimiento. La gente ama el cine en este festival. Y yo pienso que eso se siente cuando caminas por las calles y ves la prisa por llegar a las salas de cine. En este festival tuve gente mayores, de gente de 80, 90 años, como pueden ver jóvenes de 15, 16, 17 años, viendo la misma película. Y eso lo da una cultura cinematográfica tan amplia como lo tiene Italia. Pero ya será hasta la próxima. Mi nombre es Rubén Peralta. Hasta la próxima edición de Enfocados. Hasta luego, amigos.